Belianet, donzet que no quería estar domato. Todos os años, malas que plega a primavera, tot chira e torna a chirar como si fuese un tierratremo. As flors amanixen, os paixarez cantan, e tamén qui millor nuncia que a primavera y en momentos de arribar lle o carnaval. Sí, ixa fiesta que todos años se goza fer en os nuestros lugás, na que nos divertimos a sabelo. Y qui no conoixo o carnaval de Bielsa? Pues bien, regular que sabrez que uno dos protagonistas diste carnaval y el onso. Agora conoixerez a historia que sucedió arredol diste personache e dista fiesta. Tiempo ave, fa ya muitas primaveras, os organizadores ya teneban tot presto e ya iban repartito aos chóvens da villa os papels a representar. As trangas, as madamas, os domadors, os onsos, la montato e o caballet. E prou que sí, Cornelio Zorrilla ya teneba a condena de encima dos suyos güembros e sobre él ya iban recaito todos os mals del año. Cuan ya no quedaba guaire ta o día da gran fiesta, os organizadores do carnaval tornón a reunisen ta deixar todo feito. Mani menos, cuan ya yeran acabando a reunión, uno dos misaches determinó de contar por si un caso a todos os participants. Quitó a man da pocha e féndose servir dos suyos didos, encomenzó a contar punto por agulla a cada uno deles. E no que remata de fer repaso por todos os protagonistas e faltaba un personache que fese donso? Malas que paró cuenta, alertó a todos de demás e les nedició. A resta, preocupatos de tot, estión pensando firme rato a forma de patrusquear aquel empandullo. ¿Qué podeban fer? Ya no quedaba garra choven que podese fer donso porque tot teneban o suyo papel. Y era imposible. Tot continuó en cosa dica que, a la fin, os chóvens determinón dir a escar al atro el día, antes con antes, a Belonso que ocupase o puesto bueito. Pero prou que sería un onso dos de verdad. A la vez, allá en tiempos, os onsos, os de verdad, campaban por todos os cabos. Por un regular y eran onsos, en mesmo onsez, que vivían por Pineta, pero también gozaban estar tapar de Xavierre, d'Espierva ou d'Aspuña. A colla de misaches puyó con intención de trobane beluno e mirón por todos pratos, montañas, esplucas que podían. No guaire dimpués se encertó que amaneció un onso. O suyo nombre yera Belianet, e yera l'onso más pando e de vez más tranquilaz do mundo. Día sin atro, o pobrón del no febas o que dormir e minchar la mins. En que os mesaches lo vidon, Belianet fue o trigato ta que fuese paseato por as carreras da villa. Como que yera dormindo, a colla lo ficó en una gavia e lo baixó en tal lugar. O gran día do carnaval arribó. Feba buen orache e un sol bien gran se debuxaba en o cielo de Bielsa. Belianet, que va dormito agarrón caito, fue quitato da suya gavia e un misache, vestito con una piel de choto en la espalda de domador, levaba en una man un tocho en latra, una cadena ta enreligar al onso. Diz que ixa cadena les feba honra ta controlar a fuerza dos plantigratos, pero mani menos, o pando de Belianet no sabeba ni qué era ixo. Él solo capiba de dormir e de minchar. O domador también carriaba un morral con minchar e bebida, pero o pobrón del onso no entastó mica. A la fin se despertó, e en que se vido en ixan bien, ao tranquilaz de Belianet le fizo firme miedo toto que veyeba por os suyos gollez e toto que sentiva por as suyas chicotas orellas. Antiparte, ya encomenzaba a tener proufambre e sete e denguno no le daba cosa. Ixo fue o que, a la fin, empentó a buenaz de Belianet a mirar de trobar una endrecera por anque poder eslampar. Dito e feito, en o barafundeo da plaza, Belianet aproveitou e pretó a fullir carrera, carata ao río e asinas calmar a sete.
Como a plaza y era de bot a bot, denguno no hi paró cuenta. Belianet feba memoria que cuan yera chicot estió en Bielsa y reconoixeba os suyos paisaches. Allí podió a la fin quitar a sete, pero a fambre le podeba más. Asinas que non quedó atra. Caleba que mirase bella cosa que ficase na boca. No tardó guaire a trobar por medio do suyo gran olfato o que parexeba minchar. Samanota ao puesto da onde manaba ixa olor cuasi sin nubrir os güellos. Belianet se metió en dentro do que parexeba un caixón bien gran e minchó todo que se hi trobó, rayo que fuese. De momento se fizo a escureldá e Belianet a saber que sorprendito no vido cosa más. Entre mis tanto, en a villa, a fiesta continuaba e os chiros de goyo se sentiban por toda a redolada. Denguno no eba parato cuenta en que Alonso, que yera de verdad, ya no yera tafaneando por as plazas e carreras do lugar. En que vido tanta foscor, Belianet, como yera de dar, seba dormito dimpués de bien farto. Dimpués de un rato, sintió un fuerte rudio e se despertó. Ubrió os güellos, pero no se veyeba res. ¿Qué yera pasando?, se preguntaba. Contino, di fuera do caixón en que se trobaba Alonso, unas personas parlaban, pero a suyas voces, poquet a poquet, se feban más lejanas. Cuan ya no sintió cosa, Belianet fotió un truco a la parte d'alto do caixón e subrió sin garra resistencia. O plantigrato seba ficato en un maletero d'una cambrioneta. E no sabeba án se trobaba. Se miraba ta tozos cabos, pero no reconoixeba en qué puesto yera. De nuevas, Belianet percibió una oloreta que feba sapia a minchar. Asinas que Lonset aproveitó que as puertas da cambrioneta yeran ubiertas e miró e rechiró di ca trobar más cosas ta minchar. En ixas, sin que o nuestro protagonista parase cuenta, dos personas samanón enta o vehículo e lo descubrieron bien coflato minchando todos lamins que vineba. Ixos siños, un matrimonio sesenteno, resultó estar os dueños da cambrioneta e veniba de bien lueñes, de Canadá. Se conoix que yeran biólogos avezatos a velleronsos en o suyo país, encara que ya no en quedaban tantos como antes más. Belianet les explicó que él yera un onso pardo pirenenco que viviba nas montañas e que por un regular siempre gozaba tener prou fambre e sueño. Por ixo eba feito buen forato de toto minchar. E también les contó que ixo le provocó o espanto que pilló no carnaval. Os siños lo entendión e lo perdonón. O matrimonio relató a Belianet cómo yeran arribatos en o nuestro país e cómo dende fa días yeran conoxendo a nuestra fauna e flora tan rica, pero también que se van estrafollato baixando de Bielsa mirando de trobar Ordesa. Bien de camín fizo un pacha toz tres e nació una amistanza que aplegaba intereses e sentimientos comuns. Contino, Belianet le sufrió a posibilidad de conoxer as maravillas do país porque conoxeba todos os racóns e foratos da montaña e, a truca, os dos viellez le ufrieron a Belianet a posibilidad de ir a Canadá e conoxer asinas a otros onsos como él, libres en o suyo paisache sin domador.